Todos en la manifestación pacífica. Sí. No, no hay problema. Para mí es un verdadero honor tenerles aquí, no solo porque soy el alcalde de la ciudad y creo que es justo que el alcalde de la ciudad esté venida, sino también porque me siento un poco en casa, porque no sé si lo sabrán, pero yo tengo la desgracia de tener dos de los oficios más mal vistos en esos momentos, que es político y periodista. Y me siento y me seguiré sintiendo periodista cuando deje estas labores. Por tanto, me siento cómodo dándoles la bienvenida y agradeciéndoles que hayan escogido la ciudad de Girona con la gente que lo ha hecho posible, que seguro que no ha sido fácil, pero a la cortesía de la asociación, a la gente que ha trabajado porque este evento tenga lugar aquí. Caldas, Girona, que no es súper Figueres, sino informados, Rosas. Por tanto, para nosotros también creo que es justo que lo agradezcamos con todas las letras. Yo no me voy a extender demasiado porque imagino que tienen una agenda muy densa y lo último que espero es que el alcalde se enrolle demasiado, pero sí que quería aprovechar que están ustedes aquí, que representan lo que representan, que son medios de comunicación que además utilizan un lenguaje fundamental en la comunicación moderna, para expresarles, en fin, la vocación con la que nosotros hemos entomado el gobierno de esta ciudad hace escasamente un año y medio, para convertirla en una de las ciudades donde valga la pena y merezcan la pena de ser conocidas o revisitadas o invitadas a visitar. Tenemos la convicción, y seguro que ustedes lo van a compartir cuando hayan visitado a fondo la ciudad, que somos una ciudad cargada de tesoros, cargada de interés y sin embargo o desconocida o mal conocida. Y que todo este enorme potencial que tenemos en diversos ámbitos nos llevan a poner como una de las grandes divisas de nuestro mandato en el frontispicio de nuestra acción de gobierno un eslogan fácil de entender, que es: nos gustaría poner Girona de moda. Creo que lo podemos conseguir no solo por nuestra historia, por nuestro patrimonio, en particular por el patrimonio judío, por nuestra oferta cultural y en particular la oferta gastronómica. Ustedes saben pues, que es donde hay el segundo mejor restaurante del mundo, decidido por la revista Restaurant. En estos días, en estas horas, está teniendo lugar en el auditorio el Foro Gastronómico, que es el gran evento gastronómico del sur de Europa, con los mejores chefs y, en fin, expertos en gastronomía que cada 2 años se decide en Girona para hablar de todo ello. Por nuestra universidad y nuestro parque científico, recientemente hemos inaugurado un centro de excelencia de la Hewlett Packard, donde van a desarrollar aplicaciones de software desde Girona. Pero también nos gusta reivindicarnos, y quizá el peso de este patrimonio, de esta cultura, sea un poco una dificultad, porque la gente nos ve como una ciudad para venir a pasarlo bien, para venir a consumir cultura. También nos queremos reivindicar, sin embargo, como ciudad de negocios. La reciente entrada en servicio del tren de alta velocidad, el día 9 de enero, en particular fue el día que empezó, ha disparado el interés de las organizaciones profesionales de congresos hacia la ciudad de Girona, que es una ciudad que está equipada, preparada en términos hoteleros, en términos de infraestructuras, en términos de sector servicios, comercio, de ofertas de valor añadido, de proximidad a un entorno medioambientalmente muy potente, media hora escasa de la playa, etc. Por tanto, también nos queremos reivindicar como una ciudad no solo para venir a comer bien, disfrutar, sino también para hacer negocios, para interactuar en este espacio no regional que están dibujando especialmente las redes ferroviarias de alta velocidad. Y además, un aeropuerto aquí a 15 minutos, con casi 3 millones de pasajeros al año, pues creemos que, a pesar de ser una ciudad que no llega a los 100.000 habitantes, que es muy pequeña, de las pequeñitas, creemos que tenemos oportunidades muy grandes a pesar de un contexto de crisis que notamos profundamente. De tal manera que yo les agradezco y les invito a volver. Hay que volver a Girona.
Les invito a que vuelvan con sus familias, con sus amigos, que hablen de lo que van a encontrar, que se dejen empapar de lo que a nosotros nos gusta también reclamar. Con esto acabo. Nos consideramos un poco la capital emocional de Cataluña, porque no podemos competir ni por habitantes, ni por terreno, ni por grandes cosas, no tenemos una Sagrada Familia, pero sin embargo, aquí cuando la gente viene, siente emociones. Cuando ustedes puedan empaparse de las piedras del barrio judío, van a escuchar, pues no sé, la vida de la comunidad judía que hasta el siglo XV estuvo muy activa en esta ciudad y que dejó uno de los legados más importantes en el patrimonio espiritual del judaísmo, que es toda la escuela de Cábala de Girona. Es algo de una reputación extraordinaria en su ámbito, que nos atrae a muchos turistas, pero que nosotros lo reivindicamos como algo muy propio, muy nuestro. Pues esta colección de emociones que ustedes pueden, estoy seguro que van a sentir, me gustaría que las hicieran compartir a sus seres queridos, y que cuando regresen digan, tenemos que volver a Girona. Muchas gracias. Girona. Digo, cuando estaba hablando y le estaba escuchando, decía, fijaros qué bonito. Igual no podemos competir mucho, somos pocos, no llegamos a 100.000, pero